Zoom 4 y eran ellos, era la producción. ¿Cómo, Carlos? Que yo tenía a la gente de la producción en espera, era el Zoom 4. El Zoom 4, ya. Está la Olguita Rivero esperando. Yo había detenido la grabación, pero se está dando, ¿la corto o después la irán a editar? No lo sé. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Jimena Roa, bienvenida. Hola, Joana. Gonzalo, bienvenido. María Alejandra, compañera. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, buenos Margarita? Días, Olguita, bienvenida. Gracias. Don Pedro González, un gusto verlo. Hola, Margarita. Valeria Hola, Vargas. Leandra, si nos puedes contar de qué servicio eres en el chat, antes de comenzar nuestra sala de engagement. Ahí está, Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Hola a todos. Bienvenida. Muchas Hola, gracias. gracias. Vamos a esperar unos minutitos que se termine de conectar los participantes. Vamos a darnos una holgura de 2 minutos más. Bienvenida Cecilia Cid. Caterín también, bienvenida. Espero también se estén conectando vía streaming a través de YouTube, que también está el encuentro completito ahí dándose en vivo. Así como también vamos a tener en nuestra web todas las publicaciones y todos los videos de las diferentes salas por si quedaron con las ganas de participar en otra también. Vamos a publicar ahí los videos y toda la información de nuestro encuentro para que ustedes tengan acceso a esa información. ¿Ok? Así que quédense, no se vayan. Tenemos sorpresas.
Bueno, habiendo 44, 45 participantes en nuestra sala, vamos a comenzar entonces, iniciamos esta sala temática dándole la más cordial bienvenida. Mi nombre es Margarita Meneses, soy consultora sectorial del Servicio Civil y me acompañan en los controles del Zoom mi compañero y amigo consultor sectorial Carlos Vega. ¿Ya? Les agradecemos el interés que han puesto y han presentado al inscribirse en esta sala y para revisar la experiencia del Fondo Nacional de Salud denominada Engagement como herramienta transformacional en tiempos de crisis, iniciativa que fue presentada en el marco del encuentro anual, en el marco del Premio Anual por Excelencia Institucional del presente año, ya que otorga anualmente el Servicio Civil. Y para entrar en materia, nos acompañan hoy día y realizarán la presentación tanto María Cristina Yáñez, que es asistente social y jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Fondo Nacional de Salud, Sí. y también Nina Jeric Rudenko, psicóloga y profesional a cargo de la Unidad de Consultoría de Proyectos de dicha división. ¿Ya? Por favor, les solicitamos realizar sus consultas durante el transcurso de la presentación a través del chat. Nosotros la vamos a ir sistematizando para poder, al final de la presentación, poder realizarlas a las relatoras, ¿ya? Y dejamos, por lo tanto, hagan las consultas, las vamos a sistematizar y las vamos a presentar. Y también dejamos desde ya, damos el pase a FONASA, que ya están ahí en FONASA en sus dependencias, tanto María Cristina como Nina, que van a comenzar la presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, para nosotros un honor presentar lo que hemos estado haciendo en gestión de personas estos últimos años. En particular, queremos referirnos al engagement, que es la lógica de gestión que nosotros hemos usado internamente desde el 2018 hasta ahora, siempre en crecimiento. Me acompaña hoy día Nina Jeric, que es la psicóloga que está a cargo de una unidad que nosotros creamos en la nueva estructura de gestión de personas y se denomina Consultoría y Proyectos. Y uno de nuestros principales proyectos ha sido integrar como un eje central en la gestión transformacional de FONASA el engagement, desde antes y con mucha más fuerza durante el periodo de la pandemia. Ella va a ser en particular quien va a relatar la experiencia. Yo lo voy a poner en contexto y hacer un poquito de historia, bien cortita. O sea, en particular nosotros queremos mencionar que desde fines del 2018 cambió la estructura de FONASA y se crea una división exclusiva de personas. Hasta antes de ese tiempo nosotros éramos parte de lo que comúnmente se denomina DeFi en todos los servicios. Estaba administración, finanza y gestión de personas. Éramos uno más dentro de ese mundo. A contar de fines del 2018 nosotros fuimos entonces una división específica. Y lo otro que nos permite a nosotros, como este gran crecimiento que hemos tenido en los últimos años, es que dentro de la misión de FONASA se agregó una parte como específica de personas. Dice, ofrecemos las condiciones para que los funcionarios de la institución desarrollen su potencial en un ambiente de excelencia técnica y humana. Y esto obviamente nos abrió un mundo particular porque en general tampoco en las misiones de los servicios, sea cual sea, se orientan principalmente al giro principal del negocio, digamos. Nosotros como personas pasamos de apoyo. Entonces quería mencionarles esto para poder entender por qué estamos con tanta fuerza trabajando los temas de gestión de personas. Luego de eso, nosotros obviamente definimos nuestra propia misión como división de gestión y desarrollo de personas, y uno de nuestros principales focos que se determinó, obviamente en lo típico que uno hace, que hablaba en algún minuto la directora nacional del Servicio Civil, esto de hacer una jornada, ver nuestras necesidades, nuestra brecha, determinar cuál iba a ser, pero nosotros sí la determinamos y empezamos a trabajar por ella, al menos todo este periodo.
Y luego de definir nuestra visión y misión, nosotros también definimos focos de trabajo al interior de gestión y desarrollo de personas. Y los focos que se determinaron, ¿podéis pasar a la siguiente, Nina, por favor? Los focos estratégicos fueron gestión por competencia, servicios de excelencia, liderazgo para el compromiso, cultura y satisfacción laboral. Y empezamos a trabajar en cómo nosotros, con qué herramienta íbamos a lograr impactar en estos 4 focos de la misma manera. Se cruzó también con esto el hecho de que, como esto partió justo en un cambio de administración, los funcionarios, a través de sus representantes, los gremios nuestros, también plantearon cuáles eran sus intereses. Y lo que ellos pidieron con mucha fuerza era medir el clima laboral. Entonces, nosotros empezamos a mirar si nos servía o no nos servía medir el clima laboral, si los resultados de este clima laboral iban a imbricarse con las necesidades que nosotros teníamos o los focos que nosotros habíamos determinado. Y en ese análisis es que nosotros llegamos al engagement. Y primero partimos con una medición para poder saber cómo estábamos, pero como en el tiempo, como les digo, este engagement se transformó como en nuestro eje principal, como en la lógica de gestión de personas, y fue impactando cada uno de los sistemas y subsistemas de personas. Nina, te cedo inmediatamente el pase. Gracias, Cristi. Buenos días a todas y todos. Tomando un poco las palabras de mi jefa María Cristina, comentarles que efectivamente a través del tiempo y los distintos trabajos que fuimos haciendo en cada uno de estos focos estratégicos, empezamos a tratar de alinear todos en base a un eje conductor o a un factor que nos permitiera ser coherente nuestra misión y nuestra visión apalancadas en la visión estratégica de nuestra institución. Queremos mostrarles brevemente cuáles fueron algunos de los grandes hitos y de las grandes actividades en cada uno de estos focos, haciendo énfasis finalmente en este gran hilo conductor. Desde el punto de vista del liderazgo para el compromiso, que eran nuestros grandes focos, nuestra mirada estuvo puesta en poder facilitar las herramientas, las aptitudes y las competencias que los líderes de nuestra institución debían poder demostrar y podían poder desplegar para dar cuenta de esta nueva visión estratégica. Se desarrollaron muchas iniciativas y muchas actividades, principalmente en base a talleres, jornadas y capacitaciones que permitieran recoger estos distintos focos y formaciones. Desde el punto de vista de los servicios de excelencia, participamos apoyando las actividades que realizó nuestra institución en alianza con el Laboratorio de Gobierno para actualizar nuestro modelo de atención. Este trayecto de fortalecimiento nos debía impactar y nosotros debíamos ponernos al servicio en tanto los elementos de gestión de personas y desarrollo de las personas. Y, por ejemplo, participamos en todo lo que fue una mirada de una nueva actitud, donde nuestro cliente, nuestro beneficiario, nuestro usuario estaba en el centro, pero también nosotros como funcionarios. Y volvimos a colocar a la persona en el centro. Al colocar a la persona en el centro, hicimos una mirada general de cuál era nuestra estructura organizacional. Se trabajó y se modificó. Y cuáles eran las competencias que dentro de nuestro diccionario estaban dando cuenta o no dando cuenta de esta nueva mirada, de esta nueva actitud y de esta nueva visión enfocada a la persona y a nuestros beneficiarios. Desde el punto de vista de las mismas competencias, nosotros contábamos con un diccionario de una data ya importante. Tenía varios años desde su generación. Y la implementación que estaba teniendo los distintos procesos y dinámicas de personas era más bien limitada. Nuestro primer gran desafío fue, por lo tanto, y en base y la concurrencia de los demás focos estratégicos, actualizar nuestro diccionario de competencias y generarlo bajo un modelo no solamente de redacción, sino que también de lógica que nos permitiera generar herramientas concretas con las cuales apalancaríamos los distintos subsistemas de gestión y desarrollo de las personas. Por lo tanto, nuestra primera gran tarea fue definir
cuáles iban a ser nuestras competencias transversales, las que desde el punto de vista institucional nos iban a distinguir, y aquellas que fueran propias de los distintos cargos y familias de cargos que respondían a nuestra nueva descripción organizacional. En esta mirada fuimos desarrollando además distintas herramientas, generamos perfiles principalmente por familias de cargo, y constituimos un mapa conceptual que nos permite ver todas las familias de cargo que nosotros tenemos, cuáles son las competencias y cuáles son los niveles de desarrollo con esas competencias, para poder conocer cómo podemos gestionar y cómo podemos impulsar toda nuestra dotación. Lo generamos además dentro de nuestra intraweb. Hoy en día está en la intranet disponible toda esta información para todos nuestros funcionarios. Ahora, el modelo de competencias empezó a implicarse además con las distintas acciones y emprendimientos que teníamos, todas las iniciativas en los distintos subsistemas y en los distintos ciclos de la vida laboral de nuestros funcionarios. Y así es como, a través de cada una de nuestras competencias, de los descriptores conductuales que los definían y de los niveles de desarrollo que esperábamos poder definir en cada familia de cargo, fuimos, por ejemplo, construyendo herramientas auxiliares, adicionales, y que apalancaban distintos momentos de este ciclo de la vida laboral, como son los perfiles de cargo o los perfiles de búsqueda, como es la definición del PAC, todo lo que es el manejo de brechas, las herramientas auxiliares en evaluación de desempeño, incluso herramientas de evaluación dentro de los procesos de carrera funcional. Desde el punto de vista de la cultura y la satisfacción laboral, el cuarto gran foco de nuestra visión y misión estratégicas, nuestro primer gran desafío fue el diagnóstico de los ambientes de trabajo. Esa era nuestra gran mirada. Y partimos pensando en distintas herramientas y pocos que permitieran medir ambientes. Clima fue una de las primeras cosas que se nos vino a la mente porque es de los más trabajados y que tiene mayor data. Sin embargo, aparece dentro de nuestro horizonte de posibilidades la incorporación del modelo del engagement. Y nos sedujo este modelo, dado que el modelo va un poco más allá y no solamente habla de los elementos de gratificación o satisfacción en nuestra vivencia psicológica del trabajo, sino que también incorpora elementos de energización o activación. Y nos queremos detener un poquitito, esperemos no darles la lata, de explicarles un poquitito cómo funciona de verdad este modelo y por qué lo escogimos, y por qué finalmente termina constituyéndose en un eje que da coherencia a toda nuestra visión, y por qué finalmente es para nosotros un puente transformacional dentro de nuestra institución. El modelo de engagement habla de distintos estados que nacen de la combinación de la experiencia que uno tiene frente a su trabajo, de cuán agradable o desagradable resulta ser esa vivencia, y un eje que habla de la cantidad de energía discrecional puesta al servicio del quehacer. Y está hablando de la activación, de la energía, de la dedicación o la absorción que uno puede tener al ejecutar las labores. De la integración de estos dos ejes resultan los 4 cuadrantes que nosotros les mostramos acá, que no es nuestro invento. En verdad es invento de Arnold Baker, modelo al cual nos adscribimos al poder hacer la incorporación del modelo de engagement. Bajo este modelo, si yo tengo una percepción agradable de mi entorno de trabajo, pero no estoy altamente activada, estoy en este estado denominado de satisfacción, donde yo estoy tranquila, estoy contenta, estoy calmada, estoy relajada, lo estoy pasando bien. Pero no estoy necesariamente energizada, no estoy necesariamente en una vivencia concatenada o comprometida con mi gestión. Yo alcanzo efectivamente este estado de mayor energización y compromiso cuando tanto a la percepción de un entorno agradable le sumo una alta activación. Ahora, ojo, tenemos también una contraparte, tenemos un mundo no de compromiso, sino que de agotamiento. Y ese mundo responde a los otros 2 cuadrantes de esta misma mirada, donde la vivencia laboral ya no es agradable, es más bien desagradable. Desde ese mundo, del mundo del agotamiento, podemos ver personas que todavía están altamente activas. A este mundo le llamamos adicción al trabajo. Son personas que se caracterizan por cumplir, siempre están cumpliendo. La verdad es que nadie les molesta porque están efectivamente bajo esa capacidad, pero lo están pasando mal en el trabajo.
y se caracterizan por estados como el enfado, la inquietud, la irritabilidad, la hostilidad o la tensión. Y finalmente está el mundo del burnout. Este es el mundo que nadie de nosotros quiere tener dentro de nuestra institución. Es aquel donde la vivencia psicológica del trabajo es negativa, pero a su vez también los niveles de activación se han desplomado. Y las personas no están logrando tener una vivencia efectivamente completa de su trabajo, ni tampoco están con el vigor, la dedicación, la absorción posible. Este estado se caracteriza por una fatiga, por un abatimiento, por una apatía, una tristeza. Cuando hablamos acá de agotamiento, no estamos hablando de cansancio, estamos hablando de todo el mundo, que puede ser cansancio, pero que también puede ser desencanto, frustración, desagrado, enojo. Este estado, que nosotros denominamos en este modelo total agotamiento, es un estado que además es contagioso. De una u otra manera, implica que yo ya no soy capaz de sobrellevar mi carga laboral. Otro debe tomar esa mochila. Además, estoy con una visión del mundo que es más bien oscura y la transmito en mi mensaje. Este mundo de total agotamiento es un mundo en el cual debemos considerar porque hay que tratar de rescatarlo, hay que subirlo. Este mundo de adicción al trabajo es un mundo que nosotros denominamos en este modelo riesgo de agotamiento. Son personas que en su experiencia negativa todavía están activas, por lo tanto están produciendo. Pero esa mala vivencia del trabajo termina por agotar la fuente energética y por lo tanto finalmente puede caer en este estado de burnout. El riesgo de agotamiento, por lo tanto, también debe ser objeto de análisis y de observación. Y además, porque las personas que se encuentran en este estado tienen una probabilidad más rápida de superación del estado. Es decir, es más rápido salir de este estado de adicción al trabajo a una de engagement o incluso una de satisfacción que el estado de burnout. El estado de burnout significa una intervención más de largo plazo. Como acá decimos, quien está en burnout necesita antibióticos. El que está en verdad en un estado de riesgo de agotamiento, tal vez con un par de aspirinas lo podemos rescatar. Esa es como nuestra gran mirada. Comenzamos, por lo tanto, a trabajar esta mirada pensando en que debíamos potenciar el engagement y también mirar nuestros estados de agotamiento. Nuestra primera gran mirada fue, por lo tanto, bueno, midamos y hagamos un diagnóstico de nuestros ambientes de trabajo. Para poder hacer ese diagnóstico más profundo, además, el modelo cuenta con un doble clic o una mirada más profunda que nos permite entender qué es lo que está detrás de esos estados de agotamiento y de engagement. ¿Qué podría estar dando cuenta de esta situación? Y además, ¿cómo podríamos gestionar estos estados para poder potenciar el engagement y controlar el agotamiento? Este modelo habla de que existe una cantidad de recursos, tanto que pone el trabajo a disposición, que son los que ustedes pueden apreciar acá, como aquellos que pone la persona a disposición, es decir, los que yo traigo, que denominamos recursos personales. Y por otra parte están las demandas del trabajo. Para entender claramente el modelo podemos decir que los recursos inyectan energía en la ecuación y las demandas la sacan. El equilibrio entre los recursos y las demandas es lo que me permite ir gestionando engagement, pensando en que los recursos impactan de forma directa al engagement y de forma indirecta al agotamiento. Si están mal equilibrados los recursos, yo agoto a la persona y a los equipos. Si los posiciono correctamente, yo impulso el engagement. Por otra parte, las demandas, que son lo que saca energía de la ecuación, se vinculan directamente con el agotamiento. Si la demanda se me dispara, el funcionario se agota. Y de forma indirecta en el engagement, porque si bien yo puedo estar muy agotado y todavía muy comprometido con mi labor, muy enganchado con mis funciones, tarde o temprano, esto va a empezar a decaer, porque no hay un motor perfecto que funcione bajo una situación de desequilibrio. Conocer cuáles son estos recursos y cuáles son estas demandas me permite en gran medida poder hacer esta gestión, impactando positivamente en los resultados de la institución y en la vivencia de cada uno de los funcionarios y funcionarias que forman parte de nuestra institución. Teniendo esto en mente y en mira, y pensando ya en poder recoger, medir, diagnosticar, nos definimos una cierta bitácora de gestión anual del trabajo.
donde primero dijimos debemos saber qué está pasando, tenemos que medir, pero luego tenemos que saber por qué está pasando lo que está pasando. Tenemos que devolver los resultados. Medir sin entregar los resultados de lo que se mide muchas veces es peor que la misma problemática que uno está intentando medir. Luego tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que ejecutar planes de mejora que nos ayuden a impulsar nuestro engagement y controlar nuestros niveles de agotamiento. Y luego tenemos que hacer un seguimiento, porque no podemos dejar esto en manos simplemente de los equipos. Tenemos que acompañarles, intentando obtener los mejores resultados posibles. Luego de ello, definimos un plan que nos permitiera, con una periodicidad y consistencia suficiente, dar ejecución a esta mirada. Para ello segmentamos nuestra base, tratando de entender bien cómo podían medirse, pero luego también gestionarse estos indicadores, y definimos un montón de criterios. Finalmente, aquellos criterios que nos permitieron trabajar o gestionar el engagement estaban más bien asociados a dos de estos focos, sin por ello dejar de medir los otros. La dirección zonal o la división nos podía indicar dónde yo estoy dentro de la organización, cuáles son las realidades que me afectan o que me abren oportunidades. Y el departamento o grupo de unidad hablaba de quién yo dependo, quién es mi jefatura. La jefatura abre o cierra la puerta a muchos de los recursos del trabajo. Por lo tanto, era un criterio muy importante y nuestra gestión de los planes de engagement se asoció a esta mirada. ¿Dónde estoy dentro de la organización y de quién yo dependo? Nuestro primer trabajo, una vez hecha la medición, fue por lo tanto devolver efectivamente los resultados, tratando de entender lo que sucedía. Hicimos muchas devoluciones, así como tantos grupos abrimos, como departamentos o grupos de unidad, tantas devoluciones hicimos. Y como decíamos en ese minuto, nos armamos de Perico Recorre Chile y con nuestro bolsito en mano nos fuimos de Arica a Magallanes. Equipo por equipo, personales y profesionales de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas entregaron los resultados a cada grupo, departamento, unidad. Y se hizo en ese minuto un aterrizaje en la realidad, intentando acercarme qué es lo que las personas percibían de este diagnóstico y qué sentido tenía para ellos. Sobre ese diagnóstico, a su vez, nos basamos en una mesa de compromiso y satisfacción laboral. Mesa que juega un rol muy importante porque es una mesa donde estamos representados los distintos grupos profesionales, las distintas asociaciones de nuestra institución y donde en conjunto encontramos soluciones y le damos sentido también a este modelo. La mesa está particularmente compuesta por la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, las direcciones zonales, el Departamento de Comunicaciones Estratégicas, que es un aliado fundamental en todas las acciones que se emprendan en esta línea, y nuestras dos asociaciones de funcionarios, tanto la Asociación Nacional de Funcionarios como de Profesionales y Técnicos. Con ellos, principalmente abordamos las líneas de intervención institucional, que más allá de los planes específicos por cada departamento o grupo unidad, anualmente se ejecutan en nuestra institución. Luego, para la generación de los planes de mejora, partimos capacitando a las jefaturas que iban a estar a cargo de dar cuenta de la implementación de los planes. Los planes no los realiza el jefe, los realizan los equipos. Los jefes dan cuenta de su implementación. Una vez que además se implementaron estos programas, anualmente nos reunimos con los jefes y vemos las lecciones aprendidas. Y de esas lecciones aprendidas generamos un portafolio que contiene sugerencias de acciones para cada una de las palancas de nuestro modelo, según qué es lo que queremos hacer, bajar, mantener o subir cada una de las palancas. El primer año construimos un portafolio con 49 actividades propuestas. Un 67% de las acciones que se ejecutaron en nuestro segundo año de gestión de engagement nacieron de este portafolio, fueron inspiradas por él. Y cabe destacar además que el portafolio solamente contempla aquellas acciones que fueron efectivas acá, en nuestra institución. Por lo tanto, sabemos que son atingentes y oportunas. ¿Qué esperábamos con los planes de mejora? Movilizar estos mismos estados que nosotros le estábamos mencionando. De alguna manera, disminuir el agotamiento nunca lo podremos sacar de la palestra,
pero sí disminuirlo, controlarlo e impulsar estos estados energéticos. Ahora, con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que no solamente nos permitía esto, gestionar estos movimientos, sino que además se empezaba a constituir en una herramienta de gestión de personas mucho más potente, porque nos dimos cuenta que teníamos una mirada general de qué es lo que le está pasando a nuestra institución, cuáles son aquellas palancas, aquellos recursos o demandas que nos están incidiendo como institución en nuestro engagement y cuáles nos están incidiendo en nuestro agotamiento. Y además de ello, tenemos diagnósticos específicos por cada uno de estos recursos. Y esto nos permitía conversar con los distintos subsistemas. Y, por ejemplo, hacer miradas mucho más focalizadas en nuestros procesos de selección. Aportar a inducción, entender elementos de rotación y ausentismo, etc. Queremos mostrarles un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Cómo en base a una mirada de cuáles son las condiciones de un equipo de trabajo y conociendo cuál es nuestro diccionario, es decir, las competencias que nos distinguen, por ejemplo, definir una capacitación que un equipo pudiera necesitar. Sin ánimos de darles una cátedra de cómo se interpretan los resultados, podemos tener acá un ejemplo de un equipo en el cual, por ejemplo, la colaboración se encuentra disminuida y es uno de los focos de trabajo dentro de su plan anual. Es un equipo que desde un año a otro disminuyó su colaboración y su colaboración se encuentra muy por debajo de la media institucional y el óptimo que debiéramos estar observando. Al ver las distintas descriptores conductuales de nuestra competencia de trabajo en equipo y colaboración, por ejemplo, salta a la vista que el primer descriptor conductual es el que deberíamos fortalecer, trabajar eficazmente con otras personas, áreas o disciplinas, generando relaciones de confianza. Si yo deseo, por ejemplo, diagnosticar y luego intervenir con un curso de capacitación, yo sabré que es este el punto que debo trabajar y tal vez no todos los descriptores conductuales de esta competencia. Queremos invitarlos ahora un poco de entretención gráfica y compartir con ustedes desde una intervención de vídeo ciertas vivencias y experiencias pasadas. Esto es un poco de historia, desde el 2018 hasta el año 2020, cómo nos fue con toda esta implementación. Les invitamos a ver esta pequeña película. Engagement para nosotros nos fue difícil de entender porque pienso que la metodología utilizada fue la adecuada. El bajar la información respecto a lo que busca este modelo Engagement, ¿no? Lo que propone, la verdad de las cosas que a nosotros nos hizo mucho sentido. La realización de los talleres teórico-práctico también nos permitieron entender de mejor manera los resultados de la encuesta. Y también el sentido y lo que buscan estos planes de mejora que están hechos a la medida y no a partir de un plan de mejora en 4 paredes confeccionado por un jefe. Esta encuesta nos va a permitir que veamos nuestros niveles de engagement y de agotamiento, por lo tanto vamos a poder adecuar los planes de acciones y reforzar el trabajo que cada uno de los equipos está realizando. Beneficia a todos porque finalmente las prácticas que te digo yo en gestión de personas nos afectan a todos, entonces necesitamos ver qué de verdad nos fortalece como institución y qué nos afecta. Y eso justamente es lo que vamos a medir en esta encuesta breve. Nosotros hemos revisado el tiempo y son 5 minutos que te toma contestar la encuesta completa. Por lo tanto, insisto, yo invito a que todos los funcionarios y funcionarias participen. Los resultados de la encuesta nos permiten fortalecer nuestro trabajo en gestión de personas y obviamente mejorar como institución. El engagement va a servir para fortalecer el equipo en todo sentido, tanto el compañerismo como la jefatura, para poder atender a los beneficiarios, para atenderlos bien, con los brazos abiertos, esa es la verdad. Con este pequeño video que los invitamos a ver, cerramos nuestro primer capítulo de esta presentación. Queremos, por lo tanto, invitar a Margarita que nos comente si ha llegado alguna pregunta y vamos a responderle entre María Cristina y yo. Ha habido, muchas gracias Nina y María Cristina. Ha habido interés, obviamente, en la presentación y en esta parte inicial que ustedes acaban de exponer.
Le voy a indicar las preguntas, ¿ya? La primera es si se contrató alguna empresa para la evaluación, para el apoyo en este trabajo, y cuál empresa sería. Efectivamente, nosotros nos apoyamos con la asesoría de Circular HR de Fundación Chile. Ellos tienen una especie de joint venture, es una colaboración directa con Arnold Baker, que es el autor del modelo de los recursos y demandas. Por lo tanto, el trabajo es directamente con él. Dado eso, anualmente Fundación Chile lleva la medición y durante los primeros años de implementación también nos asesoraron. Ellos nos enseñaron de este modelo, nos capacitaron y nos formaron para poder bajar esta misma consultoría al resto de nuestra institución. ¿Y cuánto tiempo significó el desarrollo del proyecto? Y si si fueron presenciales las devoluciones a los funcionarios. Sí, en el primer periodo las devoluciones, bueno, no estábamos con COVID, no estábamos con nada que nos impidiera viajar. Fundación Chile nos entregó los resultados. Nosotros los trabajamos como equipo, miramos los resultados porque se dividieron por unidades de trabajo, como explicó Nina, todo el país, y después viajamos. 4 personas del equipo de gestión de personas nos distribuimos en los lugares, nos juntamos con cada equipo, entregamos sus resultados de manera de que no solo vieran números, sino que vieran el impacto en la gestión de personas al interior de cada equipo. Yo creo que esa fue una de las instancias más provechosas como para poder entender de qué estamos hablando, porque es como difícil entender ya el concepto y después mirar números y resultados y tablas, y por eso nos dividimos entre los que partimos visitando todo el país. También consultan si hubo presupuesto en los planes de mejora, y también hay una consulta respecto de la inversión en general. Igual sería bueno que ustedes indicaran, por ejemplo, la cantidad de dotación que tienen ustedes y cómo están desplegados a nivel país, porque eso también implica también el desarrollo del proyecto y también la inversión, que puede ser muy diferente a una institución que está centralizada y que tiene 150 funcionarios. Bueno, nosotros tenemos 1.211 funcionarios a nivel nacional. Están distribuidos por direcciones zonales, 4 direcciones zonales en todo el país, y bueno, y ahí agrupado todo el país, porque en realidad sucursales de FONASA hay de Arica a Punta Arenas. Inversión, en realidad lo que nosotros invertimos es el pago del estudio, de la medición, porque lo que hicimos fue capacitarnos internamente, primero con Fundación Chile, pero los propios integrantes del equipo de gestión de personas. Lo que sí nos preocupamos es asegurar que en cada dirección zonal hubiese contratado al menos un psicólogo. Y en los lugares donde no había psicólogo, bueno, ahí está la jefa de gestión de personas de Conce aquí que me va a decir que ellos no la tienen. Donde no había psicólogo, tratamos de algunos de los cargos que iban quedando vacantes, determinar un perfil para que sí lo hubiera. Entonces nos capacitamos internamente, hubieron talleres con jefatura, muchos talleres con gestión de personas, y con eso nos fuimos capacitando en el modelo. Así que la inversión es todos los años la compra de la medición, que aproximadamente, si hablamos en números, son 7 o 8 millones los que nosotros gastamos en esto. Considerando la dotación señalada, ¿no es cierto? También consultan cómo continuaron con la pandemia, pero esto viene ahora en la segunda parte de la presentación. Y también preguntan aquí los asistentes qué instrumentos utilizaron en el diagnóstico. Para el diagnóstico se utiliza un cuestionario que es el que trabaja Fundación Chile, que se desarrolla desde la teoría de Arnold Baker. Es un instrumento que está estandarizado, que se aplica a nivel mundial. ¿Eso qué permite? Nosotros tenemos no solamente los resultados de nuestra institución, tenemos el resto de las instituciones que en Chile participan de la medición, que en América Latina participan en esta medición y que en el planeta participan de esta medición. Por contraparte, además, tenemos alguna segmentación todavía pequeña de rubros, desde lo público y lo privado.
Por lo tanto, tenemos también elementos de comparación. Esa es una de las grandes ventajas, además de hacer la medición con una empresa externa, que no solamente además ratifica y valida de alguna manera la confidencialidad del manejo de los datos. Pensemos que son respuestas que las personas deben entregar con plena confianza en que no va a haber un uso segundo o vamos a saber quién contesta qué cosa. Ok. También pregunta Solange, ¿cuáles fueron los principales focos de trabajo de los planes de acción que se definieron? Esa es una pregunta muy interesante y es una de las grandes gracias de este modelo. Cada grupo, departamento o unidades que nosotros conformamos trabajan en base a su propio diagnóstico, es decir, cada uno sabe cuáles son las palancas de este modelo que de alguna manera les hacen más sentido. Este modelo permite efectivamente saber dónde a mí me aprieta el zapato. Tenemos una medición que habla de FONASA completo, pero también habla de cómo está mi división y cómo está mi equipo. Y yo trabajo aquellos planes que responden a la realidad de mi equipo. En conjunto con ello, tenemos un diagnóstico institucional. Por lo tanto, hay planes transversales institucionales que recogen estas palancas sentidas por nuestra institución. También hay otra consulta que, bueno, dicen que no se escuchó muy bien. ¿Cómo se llama el cuestionario? Si lo puedes repetir. UES es un cuestionario de prácticas del modelo de recursos y demandas de Arnold Bakker, de la Universidad de Rotterdam. Ok. ¿Y cómo compatibilizaron la encuesta ISTAS con otras encuestas, como cómo compatibilizaron esta encuesta con la encuesta ISTAS, por ejemplo, preguntan, o también puede ser con la encuesta de clima, no sé, también puede ser una opción, y la gente, si es muy resistente a responder, ¿qué porcentaje efectivamente tuvieron de respuesta ustedes en la medición? Bueno, al principio fue súper difícil que la gente entendiera cuál es la diferencia entre listas 21 y engagement. Primero entender por qué estamos midiendo, es que los funcionarios públicos de repente también somos un poquito perseguidos, entonces sí, asegurar la confidencialidad, asegurar el uso de los datos, pero finalmente solo a través de difusión. Se nos olvidó comentar en la presentación que nosotros, junto con los focos que definimos, también empezamos un trabajo conjunto con el Departamento de Comunicaciones Estratégicas. Instauramos una mesa que se llama Comunicaciones Internas. Entonces, le hemos dado muy duro a la difusión. Al final les vamos a mostrar cómo estamos invitando ahora a responder la encuesta nuevamente, porque nosotros estamos justo en periodo de medición, partimos el 8. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Con recursos internos, pero no solo de gestión de personas, sino de otras divisiones también. Yo estoy segura que la Nina va a querer contar cuáles son los porcentajes de respuesta, porque son su joyita. Sí, efectivamente estamos adelantando. Al final les vamos a mostrar un poquito de resultados. Nosotros nos propusimos una participación mínima del 80%. El modelo solicita al menos un 70% para tener representatividad estadística. Y la verdad es que lo menos que hemos obtenido es un 82%. El primer año incluso nuestra tasa de respuesta fue del 90%. Súper, bueno, comentarle a los asistentes que viene una segunda parte, porque la idea era explicar un poco el modelo teórico-conceptual para luego centrarnos también en qué pasó en el momento de la pandemia, ¿ya? Porque eso también cambió el escenario, entonces también es importante que ustedes conozcan esa realidad. Hay harta inquietud respecto también del mecanismo de contratación, porque obviamente les interesa poder avanzar en esta línea. Si fue por consultoría, honorario, una licitación u otro, que le puedan dar alguna luz a los participantes de este panel. El primer año hicimos licitación, partimos con licitación y hemos seguido comprando a través del ámbito de consultoría y este último año entiendo que ya no tuvimos que licitar porque los costos tampoco son tan altos. Entonces, para los costos de estudios que en general se realizan en FONASA, las realidades son muy distintas entre un servicio y otro, como decía la Margarita. Entonces, el primer año sí, como además se formó una mesa donde estaban representados los gremios, la licitación fue
también un poquito discutida, revisada por varias miradas. Tuvimos 3 empresas que postularon y tuvimos reuniones con cada una de las empresas y finalmente nos quedamos con esta parte de Fundación Chile, que son los que han seguido hasta ahora con nosotros trabajando. Nina, si quieres agregar algo. Sí, efectivamente, el último tiempo la mantención de nuestros consultores no solamente obedece el hecho de que ya son montos pequeños, sino que está establecida el instrumento. Y aplicar todos los años el mismo instrumento nos permite tener una historia, que es lo que a nosotros más nos interesa. La verdad es que tener indicadores para compararlos solamente con el entorno global no nos sirve. Esos indicadores, esa comparación, es un marco referencial. Pero de verdad lo que a nosotros nos sirve es conocer cuánto avanzamos o retrocedimos en nuestros propios indicadores, bajo nuestra propia realidad. Por lo tanto, nos resulta importante mantener un instrumento que nos da esa historia. Y vuelven a consultar cómo se compatibiliza con las otras encuestas, tanto de ISTAS o Clima. ¿Cómo lo hicieron ustedes? O sea, clima no hicimos. Cuando nosotros determinamos trabajar con engagement, el clima quedó de lado. Nosotros fijamos fechas distintas. Nosotros todos los años habíamos determinado en octubre, este año nos atrasamos un poquito por todo lo de la pandemia, en octubre se determinó la medición de engagement. Y ISTAS 21 en junio. Hacemos en general las encuestas de ISTAS 21. Entonces, como le digo, tenemos procesos de difusión distintos, mesas de trabajo distintas, y los periodos hacen que no se logren chocar uno con otro. Igual las no tenemos otra modalidad especial. Dado el modelo. ¿Cómo, perdón? Las preguntas son diferentes dado el modelo. Claro, son muy distintas, Y se complementan en algunos aspectos, me imagino, también. Sí, nos permite tener distintos indicadores que nos faciliten el diagnóstico, entender qué le pasa a la organización y por qué le pasa. Clima, además, está contenido en la medición de engagement. Engagement es una evolución de las mediciones de clima. Toma clima y va más allá. También nos consultan cuántas personas conforman la división o equipo de trabajo. Considerando la división de gestión de personas o cualquiera, o los equipos que determinamos cuáles son. De personas. La división de personas debemos tener 38 personas. Dentro de la división está el Departamento de Calidad de Vida y Bienestar, está Desarrollo de Personas, está Personal y Remuneraciones, Higiene y Seguridad y un área de estadísticas también. Aparte, consultoría y proyectos. Consultoría y proyectos tiene 3 personas. También nos preguntan cuánto tiempo llevan con esta consultoría y cuál es el tiempo del proyecto completo que tienen ustedes proyectado en este momento. Nosotros iniciamos a finales del 2018 trabajando en esta implementación. Como proyecto propiamente tal, se alargó tal vez más de lo que dio, dado que la pandemia nos puso nuevos desafíos y tuvimos que reinventar nuestro engagement y generarlo como un eje transformacional. Hoy, engagement ya no es un proyecto, hoy es un sistema dentro de FONASA. Engagement es un proceso de medición anual que permite todos los años conocer cómo estamos y generar gestión sobre los ambientes de trabajo bajo una mirada propositiva y de mejora continua. En ese contexto, ¿cómo ha sido el apoyo de la alta dirección con este proyecto en particular? Oye, sí, yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho es que el director del servicio, como alta dirección pública, dentro de sus compromisos de desempeño, él instauró el engagement y además, cada uno de los ADPs que fueron asumiendo cargos en FONASA tuvieron que incorporar en sus compromisos de desempeño el trabajo con engagement. Y de ahí para abajo, nosotros también uno de los desempeños colectivos que tenemos dentro de nuestro equipo es también el trabajo con engagement. Entonces, el tema no solo es interés, sino también se mide de distintas maneras. Hoy, Margarita, disculpa que yo no sé si entiendo, ¿alcanzamos a presentar la segunda parte? Sí, alcanzamos. Ah, ya, estaba media tenemos tiempo. Voy a hacer la última pregunta en esta tanda, digamos, de preguntas.
Bueno, aquí se responde lógicamente que está ligado con lo que tiene que ver con metas, ¿no es cierto? Así lo acabas de señalar, porque había una pregunta relacionada con eso, y si había medición de impacto de lo que tiene que ver con el engagement. Sí, efectivamente medimos impacto al poder medir anualmente. Estamos hoy en día también iniciando un proyecto que nos permite combinar distintos indicadores, porque tenemos una mirada cualitativa con respecto a los impactos en otros procesos de la institución, como es experiencia usuaria. Pero no tenemos todavía los números cuantitativos y ese es el proyecto que estamos iniciando hoy. También, para continuar con la presentación, la última pregunta de esta tanda, digamos, ¿podrían compartir o ejemplificar alguna de las 49 propuestas que recogieron en su portafolio? O si eso es muy específico, quizás se podría conversar más adelante, Valeria, con ustedes. Yo creo que en este momento es un poco específico, porque queremos también poder mostrarles cómo mutamos esto en tiempos de pandemia, y ahí tal vez mostrar si hay algunos elementos particulares que pudimos abordar y mostrar como ejemplos. Ok, continuamos entonces, María Cristina, con la segunda parte y final, y también vamos a recoger lógicamente preguntas para poder sistematizarlas al final de la presentación. Volvemos entonces a la presentación. Y continuamos con nuestra segunda parte de la historia, porque en algún minuto el mundo nos cambió. Y esto es lo que queremos compartirles, cómo engagement cobra un sentido especial con la irrupción de la pandemia y se convierte en un elemento transformador, haciendo un poco alusión al título de nuestra ponencia de esta mañana, y cómo a través de él podemos apalancar y también orientar y sustentar muchos de los fenómenos que estábamos intentando de alguna manera contener, potenciar y desarrollar a futuro. Pues nosotros sabíamos que frente a esta crisis no solamente teníamos que tener una capacidad de respuesta inmediata frente al escenario que se nos estaba poniendo, sino que teníamos que empezar a trabajar hacia un futuro, es decir, hacia un crecimiento posterior a la crisis que estábamos viviendo. Y allí surgen elementos tremendamente importantes. FONASA se vio, igual que todos los servicios públicos, con nuevos desafíos en el horizonte. Pero estábamos también llamados a ver la oportunidad dentro de este escenario, no solamente ver la amenaza. Y empezaron a aparecer elementos que nosotros queremos acá destacar de alguna manera. Gestionar el mejor cuidado de los funcionarios, abordar acciones de prevención y protección, facilitar condiciones y facilidades para el trabajo remoto y recordar y colocar en el centro la atención al público. Eran elementos tremendamente importantes y que nosotros como gestión y desarrollo de las personas estábamos llamados a poder sustentar y favorecer. Entendimos que el escenario de la crisis por la irrupción de la pandemia nos imponía nuevas formas y nuevas realidades laborales, que nos puso desafíos a nivel personal, a nivel humano, como también colectivo, como equipos y como mundo laboral, que nos llevó a redefinir paradigmas, a tener que adaptarnos, a generar nuevos procesos, nuevas dinámicas y también, en base a ello, para apalancar las nuevas herramientas. Entendimos que el nuevo contexto nos colocaba en ciertas observaciones súper importantes. Primero, el trabajo, los funcionarios y el tiempo de pandemia generaba un escenario distinto, una realidad con algunos matices diferentes en la forma en que nos comunicábamos, en la forma en que interactuamos. Llegó la irrupción del Zoom y de todas las vías remotas de interacción. Por ejemplo, tomando unas preguntas anteriores, tuvimos que dejar de viajar y empezar a hacer estas reuniones, las capacitaciones, las jornadas, incluso los conversatorios. Lo llevamos a este mundo virtual. Esta reformulación no solamente era local, era a nivel mundial y a una escala para la cual no estábamos preparados. Ahí nos apoyamos de TI, nos apoyamos de comunicaciones, nos apoyamos de muchos departamentos y divisiones que estaban llamados también a poder entregar insumos y nosotros como personas no nos podíamos quedar atrás. Más allá de los aspectos legales también que trajo la pandemia, habían elementos de seguridad, habían elementos de recursos, pero también la construcción de una nueva dinámica entre las personas y el realce de nuevas competencias. Las competencias que estaban en nuestro diccionario recientemente estrenaban su
en su adaptación y en su modernización, ya podían no ser suficientes. Habían elementos también emocionales, cognitivos, sociales y laborales que teníamos que sacar a relucir, porque ya no era solamente una cosa de productividad, era una cosa de vivencia, de experiencia, de humanidad. Se hacía evidente y nos desafió como funcionarios, como miembros de un equipo y también como líderes de equipos. Consideramos dos grandes mundos de alcances. Por una parte, la nueva realidad de la crisis sanitaria nos estaba aumentando la incertidumbre y por lo tanto el agotamiento. Nos pegaba fuertemente en palancas de los recursos personales bajo el modelo que estábamos trabajando. Surgían además nuevas realidades que nos desafiaban las instancias para poder recuperarnos correctamente y eso iba a terminar aumentando el agotamiento. Y recuerden, ya decíamos de forma indirecta, nos iba a arrastrar el engagement hacia abajo. Nuevas destrezas se estaban volviendo relevantes. Por ejemplo, saber comunicarse a través de estos medios no es lo mismo que comunicarse personalmente. Llevar equipos a distancia no es lo mismo que llevarlos personalmente. Y en una reinvención de un mundo de propósito, tampoco tal vez eran las mismas acciones que antaño servían las que nos iban a sustentar el quehacer. Reconocimos que habían cosas que iban a permanecer y mantenerse igual y teníamos que recordarlas siempre. Seguíamos siendo seres sociales a pesar de que teníamos que estar manteniendo distanciamiento físico o cuando había una pantalla entre nuestros rostros. Seguíamos formando parte de los equipos, por lo tanto teníamos objetivos que nos vinculaban y por ejemplo la medición y la gestión de ambientes de trabajo en pandemia se volvió mucho más importante que en tiempos normales, porque los ambientes de trabajo existen independientes de si nos estamos viendo cara a cara o no. Las palancas que activaban el engagement y o el agotamiento seguían siendo las mismas, pero la forma en la que las debíamos abordar podía cambiar. Bajo estas consideraciones, tomamos nuestro modelo de engagement y los convertimos en un eje transformacional y lo hicimos conversar con los otros focos estratégicos que la institución tenía. Miramos también qué estaba pasando afuera y nos dimos cuenta, a través de estudios que Fundación Chile publica, de las encuestas mundiales de engagement, que el engagement se desplomó. Miren la caída que ocurre entre el año 2019 y el año 2020. De un índice promedio de 4,27, esta escala va de 0 a 6, cayó a 3,82. En una escala de 0 a 4 que mide agotamiento, el agotamiento se disparó. Y esa era nuestra realidad. Bajo ese escenario nosotros teníamos que poder seguir aumentando nuestro engagement y seguir disminuyendo nuestro agotamiento. ¿Qué hicimos para ello? Miramos lo que estaba ocurriendo, este mundo VUCA, concepto que ya en varias partes aparece, ¿no? Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Empezamos a ver que necesitábamos un plan institucional que apalancara la seguridad en los ambientes de trabajo, que reconociera y reforzara los valores institucionales y que desarrollara habilidades para la colaboración, reconociendo que la colaboración iba a ser nuestra palanca y nuestro eje principal para poder hacer frente a esta nueva realidad. Desarrollamos 95 planes en ejecución. Tuvimos talleres de generación de planes de mejora en los cuales abordábamos acciones específicas en tiempos de crisis. Hicimos un seguimiento mensual de los planes y definimos planes que fueran flexibles, ajustables a nuestra realidad. Obviamente no laxos, pero sí flexibles. Y a su vez proyectamos qué íbamos a hacer durante todo este periodo, incluyendo el 2021, siempre mirando más allá de nuestro horizonte de eventos contingentes. Y generamos un portafolio nuevo. Al mismo portafolio que les mostramos antes, adicionamos aquellas acciones que fueron exitosas en tiempo de crisis. Hicimos distintas campañas, hicimos distintos talleres, tomamos los aspectos emocionales, los aspectos de dinámica y los aspectos de proceso. Y generamos un nuevo programa de liderazgo 2020-2021. Observamos factores de éxito y los transmitimos. Luego vamos a hacer un doble clic en estos factores al comentarles cuáles eran los elementos. Solo queremos hacer énfasis en este último punto. La mayor presencia de la jefatura en distintos talleres, conversatorios y jornadas que se realizaron resultó clave. Y establecer una comunicación de tipo redárquica, es decir, teníamos que reforzar no las interacciones lineales, sino que la gestión de redes de trabajo. Y necesitábamos que los líderes se sumaran a esta mirada. Y fomentamos un tipo de liderazgo que tiene distintas denominaciones.
que lo podemos llamar transformacional, positivo o redárquico, en el cual el líder se transforma de una autoridad de jerarquía y control para sumar a esa jerarquía y control la gestión de condiciones que faciliten el desempeño de los equipos, que promuevan el alto desempeño y que sea un gestor de redes. Bajo esa mirada, nos fuimos a trabajar los planes específicos, entregando este nuevo portafolio, que en esta ocasión subió de un 67 a un 82% de presencia en los planes de ejecución. Recomendamos factores de éxito tanto al diseñar el plan como ejecutarlo, y miramos cómo estaban representadas las distintas palancas dentro de FONASA. Algunas de las preguntas vino a eso. ¿Cuáles fueron nuestros focos? Nosotros vimos que una cantidad enorme de planes estaba trabajando los elementos de desgaste emocional. Todos aquellos recursos que están orientados a cómo yo me puedo implicar emocional o afectivamente con mi trabajo. Bajo esa mirada, además, generamos un montón de acciones que durante el año podían acompañar a los líderes que estaban implementando los planes, y reforzamos un hecho que fue definido desde un comienzo de cómo íbamos a gestionar estos planes, que los planes tienen que ser ajustados con el equipo. Los equipos tienen que validar los planes. El equipo no lo desarrolla el jefe. El jefe lo lidera, como lo habíamos mencionado antes. Pero hay un equipo también detrás de especialistas técnicos que ayudan y dan soporte. Por lo tanto, también el equipo consultoría debe validar estos planes y durante su periodo de implementación acompañarlos. En forma paralela, miramos nuestra intervención institucional. En esta intervención institucional tomamos elementos para potenciar engagement y también para poder controlar agotamiento. Desde el potenciamiento del engagement, generamos talleres y capacitación a los líderes, porque fue nuestro proyecto de fortalecimiento del liderazgo la palanca principal. Y luego nos fuimos más allá y dimos un doble clic e hicimos un trabajo de intervención directa, un programa de coaching a jefatura. También vamos a conversarlo un poquitito más adelante. Desde la gestión del agotamiento, lo cedimos completamente a la mesa de compromiso y satisfacción, esta mesa multifactorial que les habíamos comentado inicialmente, que debía desarrollar planes específicos para poder apalancar los elementos que nos podían desafiar en lo cognitivo, en lo emocional, en lo energético. Desde el punto de vista del plan del agotamiento, se generó una bitácora de trabajo, se generaron distintas líneas de trabajo y se ejecutaron, tanto en lo que fue seguridad, protección, en lo que fue job crafting o redefinir, reencantarnos con nuestro trabajo, buscando los elementos de significación de nuestro quehacer, y desde un seguimiento con los distintos jefes de sucursal en su implementación de sus planes de mejora, reconociendo que la presencialidad de las sucursales era un elemento que desafiaba mucho más el agotamiento de las personas que estaban siendo expuestas a la realidad de la pandemia, y además a un beneficiario objetivo que también venía especialmente afectado. Y aquí queremos hacer clic al programa de fortalecimiento de competencias en líderes, que fue este elemento que trabajamos para poder potenciar y alzar el engagement dentro de la institución. Lo que hicimos fue primero mirar una mirada de corto plazo, valga la redundancia en mi expresión. En este corto plazo dijimos, conozcamos cuál es la realidad de nuestras jefaturas hoy. ¿Cuáles son sus necesidades más sentidas? ¿Dónde están aquellos puntos que ellos requieren que nosotros les acompañemos o que les entreguemos alguna herramienta de fortalecimiento? Y para eso gestionamos nuestra propia encuesta de intervención. Aquí no se compró nada. Desarrollamos una encuesta, la mandamos online, y las jefaturas de todo FONASA, de Arica Magallanes, nos contestaron con respecto a esta apreciación. Y por ejemplo, les preguntamos qué síntomas estaban experimentando o cuáles eran las mayores dificultades que ellos estaban abordando. Y en base a eso construimos una intervención que terminó siendo, bajo la necesidad sentida, mucho más enfocada a los aspectos emocionales y de contención. Y aquí abordamos dos grandes elementos: las amenazas emocionales al liderazgo en tiempos de crisis y cuáles eran aquellos elementos que podían poner trampas en el liderazgo a la jefatura. Desarrollamos
12 talleres a nivel nacional, es decir, de Arica a Magallanes, donde trabajamos los elementos de construcción emocional positiva. Luego tuvimos una mirada a mediano y largo plazo, pensando en cómo debíamos fortalecer las competencias de los líderes más allá de este primer rearme, ¿cierto? Tomamos las necesidades, la emocionalidad era súper importante, lo rearmamos y ahora pensemos en nuestras destrezas, en nuestra disposición y en el entorno en el cual nos movemos y manejemos competencias. Por lo tanto, nos fuimos a mirar nuestras competencias en el diccionario, hicimos nuestra primera gran acción, había que actualizar el diccionario de competencias. Al hacer esta actualización debíamos mover las agujas de este reloj gigante en aquellas competencias propias de liderazgo, pero también aquellas de los funcionarios no líderes dentro de FONASA, porque tienen que apalancar en el fondo esta misma mirada. Y fue así como hicimos ajustes en las competencias de liderazgo, pero incluimos también la flexibilidad como una competencia transversal en nuestra institución, solicitada a todo funcionario y funcionaria de nuestro servicio. Miramos aquellos descriptores conductuales que teníamos que fortalecer y nos tiramos a trabajar elementos propios de esta capacitación, haciendo un matrimonio bien avenido entre engagement y gestión por competencias. Hicimos talleres donde desde una mirada de la teoría de los recursos y las demandas, que recordamos el sustento del modelo de engagement, hablamos desde las competencias y cómo las debíamos trabajar. Y fueron invitados todos los jefes de departamento de FONASA a participar en esta capacitación. Junto con ello, y en base al mismo momento en el cual levantábamos la actualización del perfil, vimos un importante hallazgo que apalancó el hecho de trabajar colaboración. Desde la misma encuesta de funcionarios, la encuesta nacional de funcionarios públicos, ya venía como uno de nuestros potenciales desarrollables la colaboración. Y al levantar por incidentes críticos nuestro nivel actual en el desarrollo de esta competencia, si bien estaba bien posicionada el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, tenía una opción de seguir creciendo. Bajo ese hallazgo diseñamos un modelo que nos permitiera intervenir desde cada una de las jefaturas que presentara mayor oportunidad. Y acá este matrimonio feliz entre engagement y gestión por competencias se volvió un triángulo amoroso. Y acá introducimos también el liderazgo para el compromiso. Y desarrollamos un programa de coaching a las jefaturas. Este programa de coaching tenía que tener por objetivo transversal el fortalecimiento de la colaboración. Y como objetivo secundario, trabajar algún elemento que cada jefatura que entrara en este programa también quisiera fortalecer. Definimos ciertos alcances que, en resumen, debía apalancar la mirada adaptativa frente al escenario que estábamos viviendo y más allá. Y tenía ciertas consideraciones. Tenía que ser de implementación interna, sin costo adicional. Teníamos que abordar un número representativo de jefaturas, entre un 10 y un 20% de nuestra población objetivo, que eran las distintas jefaturas tácticas y estratégicas de nuestra institución. Que las direcciones zonales estuvieran correctamente representadas, que no solamente tomaran a nivel central, y que se extendiera por un tiempo considerable para poder implementar cambios de conducta, porque nuestra mirada era eso. No era discurrir sobre los elementos teóricos o filosóficos del liderazgo, sino que introducir conductas que en el accionar permitieran ver un impacto sobre los equipos de trabajo. Armamos un plan, definimos cuáles eran todos los puntos a definir, e hicimos un trayecto de 6 meses de ejecución, más de desarrollo. Hemos estado entretenidos todo el año 2021 en este programa. Buscamos un modelo que hablara correctamente desde el modelo de competencias como gestión de personas y desde los recursos y demandas por gestión de ambientes de trabajo. Y encontramos el modelo de Cousses y Posner, que habla perfectamente este idioma y tiene un instrumento para medir. Lo adaptamos a FONASA, generamos el mismo instrumento y en base a los factores que ellos definen como claves del liderazgo efectivo, generamos nuestro plan de trabajo. Ese plan debía fortalecer principalmente el tema de colaboración, pero recuerden, también teníamos que tener otros elementos como factores secundarios. Nos fuimos a medir, aplicamos por primera vez en la historia de FONASA una evaluación en 360 grados, es decir, las prácticas de liderazgo fueron medidas desde
La misma persona que entraba en el programa, su jefe, sus pares y todos sus colaboradores. Lo llevamos a esto a un gran Excel, hicimos nuestra gran olla de cocción, vimos nuestros elementos y nos permitió esto mirar cómo estas prácticas de liderazgo estaban siendo percibidas por el entorno Disculpa, general. Nina. ¿Sí, Margarita? Quería pedirte un alto en la presentación, por favor, porque vamos a hacer un enlace vía streaming. Como ustedes saben, nuestro encuentro está hoy día siendo presentado en la plataforma YouTube. Para Vamos a hacer conseguirse, un hay harta enlace. metodología, entonces puede ser bastante interesante. Así es, sí. Reitero que esto no se construye solo, es un tremendo desafío el que viene por delante y qué mejor que hacerlo en conjunto. Excelente. Oye, Romy, te voy a copiar, ¿ya? Porque me gustó esta dinámica de que entremos un poquito y conversemos con el enlace, así que me avisan por interno que Margarita Meneses, que está justamente con FONASA, va a ser nuestro contacto. Margarita. Hola, Margarita. Así es, acá estamos, muy entretenidos, escuchando la experiencia de engagement de FONASA que ha venido desarrollando desde ya algunos años, y estuvimos revisando en primera instancia el modelo más conceptual, cómo se fue instalando y cómo hoy día ya se complementa con otras herramientas de gestión y también apoyando lo que es el liderazgo. Perfecto, buenísimo. ¿Han tenido dudas, consultas, quizás a través del espacio del chat? Sí, bastantes dudas, consultas, y dividimos la presentación en dos. Una primera parte un poquito más conceptual y sin pandemia, y ahí tuvimos muchas preguntas relacionadas con el tema presupuestario también, que es algo que siempre nos preocupa en las instituciones, de cómo desarrollar nuevos modelos en esa lógica, y también de ejecución, y también con qué modelos trabajaron efectivamente y cómo se complementaba el engagement, por ejemplo, con ISTAS 21, que siempre están las dudas de las mediciones paralelas que tenemos en las organizaciones. Sí, excelente. alcanzamos a escuchar algo del triángulo amoroso. Sí, el triángulo amoroso. Sí. Tenemos aquí, está entretenido, sí, súper. Margarita, te agradecemos, muchas gracias, para que sigas ahí con FONASA y nosotros retomamos el contacto a nivel central. Estupendo. Gracias, Margarita. Seguimos entonces, Nina. Gracias. Ya, pues entonces. Me sentí un poco intimidada que se escuchó el triángulo amoroso. Yo creo que en el espacio de nuestra propia confianza se había generado la... Bueno, muy entretenido, esto le da un poquito de sazón, ¿ah? No hay problema. Seguimos entonces con la presentación. Las consultas que vayan teniendo en esta etapa, la van, por favor, indicando en el chat para ya, que ya es la última oportunidad de hacer las preguntas, así que vayan ahí en el chat indicándolas y así vamos a más adelante cerrar nuestro panel. Adelante, Nina, gracias. Gracias, Margarita. Como les estaba comentando, esta gran olla de cocción nos permitió mirar cómo las jefaturas estaban siendo percibidas desde las prácticas de liderazgo por su entorno general, es decir, sus jefes, sus colaboradores y sus pares, haciendo un foco también al mundo de sus colaboradores y cómo se veía a sí mismo, para empezar a ver qué consistencia o poca consistencia podía haber en estas miradas. Desarrollamos una lógica de intervención, definiendo 10 sesiones de ejecución de coaching con cada uno de nuestras jefaturas participantes y cuáles iban a ser los focos de trabajo en cada uno de ellos, donde por lejos el mayor tiempo se lo llevaba la práctica de habilitar, que contiene los elementos de colaboración, y en particular 3 grandes módulos tomaban este punto, porque partíamos en la misma sesión, la primera sesión de trabajo, cuando se veían los resultados generales, y dábamos 2 doble clic a lo que era colaboración en las siguientes sesiones. Luego tenía un foco importante también el objetivo secundario, que nacía de la misma medición y del sentido que el líder participante podía tener en la medición, y luego terminar con las otras 3 prácticas de este mismo modelo para luego poder hacer una devolución. Entre paréntesis, comentarles que hoy nos encontramos ejecutando estas sesiones. Para cada una de las prácticas desarrollamos un modelo propio. Este es indoor, hecho en FONASA, sin costo asociado. Tomando esta herramienta de medición, generamos una forma de poder entender y ayudar a gestionar las prácticas de liderazgo, colocando
una especie de semáforo en cuanto al desarrollo o la presencia de estas conductas en el líder y la apreciación de su equipo. Y dijimos, todas aquellas conductas que estén bajo la apreciación frecuente van a ser claves de fortalecer. Cuando la conducta ya es frecuente, va a estar en una zona amarilla. Es como estar bien posicionada, trabajarlo es en mirar la excelencia. Y cuando ya es casi siempre, diremos que la conducta está bien posicionada. Generamos este semáforo y fuimos trabajando con nuestros coaches en cada una de estas definiciones, de manera tal de llegar a la conducta específica que debíamos poder potenciar para poder sustentar una subida en la práctica propia de cada uno de estos focos de trabajo en el liderazgo. Luego de trabajar los resultados globales, nos fuimos práctica por práctica y enriquecimos esta mirada introduciendo distintos elementos que en la literatura actual demuestran poder efectivamente potenciar prácticas de liderazgo eficiente y de la línea redárquica, transformacional o positiva que estábamos implementando. Y lo hicimos para todas y cada una de las prácticas que contempla este modelo, entregando no solamente sustento teórico, sino que también herramientas que le permitieran a las jefaturas poder ir mirando su propia gestión y trabajar junto con sus equipos. Al completar además el trabajo en cada una de estas palancas, nosotros generamos una serie de entregables. Entregables que se daban al concluir cada una de las sesiones a través de actas y ayudas memorias para que cada jefatura supiera qué acciones tiene que seguir trabajando, como un resultado final, donde se les entregan herramientas para que ellos puedan seguir autogestionando a futuro sus prácticas de liderazgo y conozcan además sus resultados, una mirada de un pre y post, cómo estuvieron en una primera medición al iniciar su proceso y en una segunda medición al cerrar el proceso. Acabamos hace poco tiempo de volver a aplicar este mismo cuestionario al mismo grupo objetivo que fue medido al comienzo del programa, es decir, el mismo líder, su jefe, sus pares y sus colaboradores. Y tenemos ya resultados y números para poder ver. Acá les pusimos de ejemplo nuestro coach estrella. La verdad que esta es la evolución de quien mejor subió sus distintos indicadores. Y acá tenemos la evolución que sus prácticas de liderazgo tuvieron y el porcentaje de crecimiento valorado. Nosotros nos propusimos metas muy similares a cuando uno mide, por ejemplo, clima o distintos procesos. Con un 4% de alza nosotros decíamos que ya iba a ser un movimiento significativo. Y la verdad es que concluimos con mucha alegría y satisfacción en porcentajes bastante más importantes que ellos. El cambio o la evolución de la autopercepción de nuestros líderes creció en un 7% entre el inicio del programa y el fin del programa. Los equipos valoraron un 4% al alza también las prácticas de su jefatura. Y el promedio general, es decir, colaboradores, pares y jefatura, en un 7% aumentan la percepción de efectividad en las prácticas de liderazgo de las personas que entraron en este programa. Como corolario, factores de éxito al implementar esta visión y al tomar el engagement como un eje transformacional. Primero, debemos gestionar un ciclo anual. Y ese ciclo debe contemplar los elementos de medición, de aterrizaje a la realidad, de un criterio de ajuste a lo que de verdad está pasando. Hay que hacer devolución y hay que sumar análisis cualitativo. Debemos hacer algo frente a eso. Hay que generar planes de mejora. No podemos quedarnos con lo que hay y simplemente decir, bueno, esto es. Y ese plan de mejora tiene que tener esfuerzos de seguimiento, tiene que haber un acompañamiento y tiene que haber una visualización de resultados. Luego, elemento también sumamente importante, tenemos que generar e implementar planes de mejora que sean institucionales, no solamente los planes específicos de cada departamento o grupo de unidad que esté participando. Tiene que haber presencia de la gestión de engagement en las metas y compromisos colectivos institucionales, sobre todo cuando esto está en fase de proyecto y se está implementando como un modelo de gestión dentro de la institución. Tenemos que lograr que las jefaturas, todas las jefaturas de los servicios, estén empoderadas y comprometidas con la gestión de sus propios ambientes de trabajo, y esto implica que de una u otra manera tienen que conseguir el compromiso de todo el equipo. El engagement vive en las personas, no viven los jefes.
y no viven los planes, viven las personas. Y los resultados se traducen en números, pero lo relevante es la experiencia efectiva que cada funcionario y funcionaria está teniendo. Los planes específicos no necesitan ser una tesis doctoral de la NASA. Tienen que ser específicos, concisos y co-construidos con el equipo. ¿Cómo logramos esa especificidad? Yendo a los resultados. Los resultados y el tener las palancas de medición nos permite saber dónde le aprieta el zapato a ese equipo. Y la acción de mejora debe estar relacionada a ese aspecto a mejorar. No es necesario ponerle fichas a las 10 palancas del modelo. Se seleccionan aquellas que efectivamente tienen una incidencia notoria. Por lo tanto, la atención a las palancas tiene que estar directamente relacionada con la realidad imperante. Y esa realidad, ojo, también tiene que trascender. La pandemia nos enseñó que el contexto global termina siendo muy, muy, muy relevante. Las actividades tienen que ser precisas y tienen que ser periódicas. Una intervención al año no sirve. Eso es una realidad muy importante. Y tienen que ser estructuradas, pero flexibles. Finalmente, tiene que haber un trabajo conjunto y alineado con los diferentes subsistemas de gestión y desarrollo de las personas. En FONASA lo hemos ido fortaleciendo y trabajamos para y también por gestión de las personas, desarrollo de las personas, calidad de vida y bienestar, higiene y salud ocupacional, comunicaciones estratégicas. Todos trabajamos en conjunto para poder apalancar la gestión de los ambientes de trabajo. Y finalmente tiene que haber un equipo que esté dedicado. La verdad es que no hubiese sido esto posible si no tuviéramos un conjunto de personas que se dedican específicamente a estos temas. Más esta mesa de trabajo multidisciplinaria que sea participativa y que sea transversal. Queremos ahora mostrarles algunos resultados, porque puede sonar mucho desde el bla bla, pero también tenemos números para poder mostrar impactos que hemos tenido en nuestra institución. Lo que ustedes pueden ver acá es la evolución de engagement de nuestra institución, y esto es a mucho orgullo y a mucho trabajo radicado en los equipos de trabajo. Esto no es un mérito solo de María Cristina o mío o del área de consultoría, es un mérito de toda nuestra institución, de cada uno de los funcionarios y funcionarias del servicio. Inclusive, en tiempos de pandemia, estamos comparando aquí nuestra primera medición del año 2018 y la segunda medición completa que se hizo a finales del 2020, cuando llevamos muchos meses de pandemia. Estábamos trabajando de forma remota, estábamos sujetos a mucha incertidumbre y angustia. Y recuerden, el mundo venía desplomando su engagement. Nosotros subimos. Y subimos casi en un 6%. Lo mismo nuestro índice de total engagement. ¿Qué dice el índice de total engagement? ¿Cuántas personas dentro de este universo de medición se encuentran en los niveles más altos de engagement? Y nosotros subimos en un 6%. Con respecto a agotamiento, tuvimos una disminución del mismo orden de magnitud. Más de un 5% disminuimos nuestro agotamiento, incluso en contexto de crisis sanitaria, pandemia y todo el desgaste que eso significó. La proporción, recuerdan, cuando hablábamos de riesgo de agotamiento y total agotamiento, también disminuyó, y nuestro total agotamiento, miren cuánto disminuyó, casi un 6%. Eso significa que hubo muchas personas que dejaron de tener una vivencia negativa en el trabajo, y eso es lo que queremos realzar. Más allá de los números, un 6% de 1.200 son altas personas que dejaron de tener una experiencia negativa de trabajo y que dejaron de no tener energía suficiente para poder sacar adelante su función. Alguien preguntó las participaciones. El primer año tuvimos un 90% de participación. Recibimos 1.063 respuestas de 1.181, que fue en ese minuto nuestra base. El año siguiente hicimos una medición abreviada porque tuvimos alguna interferencia producto del estallido social. Tuvimos un 87% de participación. Y el año 2020, incluso cuando teníamos un ausentismo mayor, lamentablemente hubo bastantes licencias médicas en ese periodo. Y a pesar de eso, el 82,4% de FONASA contestó la encuesta de engagement. Y tenemos, en cuanto a liderazgo,
estos indicadores que ya se los habíamos compartido para mostrar en el fondo los avances que tenemos en las prácticas sentidas por los equipos ante las acciones específicas de prácticas de liderazgo de sus jefaturas. Y al igual que antes, queremos invitarlos a ver un pequeño video, ya para cerrar esta parte, donde les vamos a compartir cómo estamos difundiendo hoy nuestra encuesta. Ya nos contaba María Cristina hace un ratito atrás que nuestra medición de este año comenzó el lunes 8 de noviembre, concluye ahora el 19. Queremos compartir con ustedes cómo hacemos esta alianza con comunicación estratégica y difundimos dentro de la institución. Bien, Margarita, yo le paso de nuevo la posta a María Cristina, que nos va a hacer unas reflexiones finales y empezamos luego de ello con las preguntas. Bueno, estaba mirando un poquito las preguntas que asaltan y quiero decir igual que esto no ha sido todo miel sobre hojuelas, ha sido bastante difícil al principio. De verdad no tenemos un equipo dedicado especialmente a cada tema. Tenemos que estar convenciendo a las personas de distintas áreas que participen. Por ejemplo, en el caso del coaching que estamos haciendo a jefatura, no tenemos un área especial. Sí se reunieron los psicólogos, que creo que son como 5 que tenemos en la institución en total, entre los 1.211 funcionarios, y la Arina de alguna manera los convenció, los empujó a trabajar en esto, obvio con capacitación previa, pero capacitaciones internas que nosotros hacemos como gestión de personas. Así que como que fácil no ha sido el tema, pero sí cada vez estamos viendo resultados o pensando nosotros que algunas de los impactos, como preguntaron en la primera parte, que nosotros hemos evidenciado, tienen que ver con el engagement. Por ejemplo, nosotros hemos subido en años de pandemia en la encuesta de satisfacción usuaria que se hacen a nivel de Estado, la que se hizo el año pasado, en el 2020, por parte de la DIPRES, que hizo una encuesta, y tengo por aquí los resultados. Nosotros salimos también como FONASA entre los mejor evaluados, o sea, aumentamos 11 puntos en la evaluación de satisfacción que hacen los usuarios. En los índices de innovación que se han publicado, FONASA también estamos entre los que lideran tanto servicios públicos como privados en los resultados. Entonces nosotros pensamos, y esos son los estudios que tenemos que hacer, que sí son reflejo de las acciones que nosotros hemos hecho como gestión de personas. Nosotros pusimos mucho esfuerzo en que la gente que tuvo que seguir trabajando presencial en las sucursales tuviera, ¿cierto?, todos los cuidados de salud, pero también tuviera todos los refuerzos de parte del engagement. Hicimos conversatorios, revisamos sus miedos, trabajamos en conjunto. Entonces pensamos que el impacto de este trabajo sí podríamos medirlo en todos los factores que atraviesan la institución. Hemos hecho un trabajo colaborativo también con un departamento nuestro que se llama Experiencia Usuaria. Instauramos el manejo de fila, hemos viajado en conjunto entre gestión de personas y experiencia usuaria por sucursales, tratando de involucrarlo en estas decisiones, de conocer cuáles son sus miradas, y de verdad creo que lo que hemos hecho en gestión de personas sí ha impactado en nuestros funcionarios y funcionarias a nivel nacional, tratando de poner a la persona siempre en el centro. Y en esto que hacemos en las instituciones, a veces ponemos al usuario en el centro, pero no nuestras propias personas. Nosotros tratamos de compatibilizar esas miradas también. Nosotros ponemos toda nuestra expertise a su disposición.
Como les digo, no ha sido fácil. Alguien preguntó y pasar una pregunta, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es convencer a los jefes de que este es un tema importante. Si bien nosotros tuvimos el apoyo del director que venía de fuera, conocía algo del engagement y a lo mejor sin querer asumió este compromiso dentro de su convenio de desempeño con la alta dirección pública, se vio obligado después, al menos los 3 años que duró este convenio, a mantener de manera constante los resultados que habíamos, o las acciones que estábamos impulsando. Yo creo que fue una de las mayores fortalezas el que se incorporara en los convenios de los altos directivos públicos este compromiso, porque de verdad que con los jefes cuesta mucho convencerlos. O sea, vi también preguntas respecto a cómo nosotros definimos, la Nina lo explicitó, pero si nosotros con los jefes poco menos que lo invitamos a participar en el programa de coaching, no los invitamos, los obligamos. Los determinamos cuáles eran los que tenían mayores brechas, los vimos con el director y después nosotros como gestión de personas hablamos con cada uno de ellos y más que invitación fue su obligación de participar. Entonces, desde gestión de personas no ha sido fácil, ha sido interesante, ha sido muy... hemos tenido resultados que nos hacen sentirnos muy felices con lo que estamos haciendo. Hemos logrado ver la teoría puesta en práctica en persona. Tratamos de mostrarlo en el primer video con una jefe sucursal contando qué ha sido para ella el engagement. Y de verdad que hay acciones que son mínimas, pero que a la gente sí que fortalece y después vamos mirando, ¿por qué esto tiene que ver con el engagement? ¿Cómo se cruza con otros subsistemas? Por ejemplo, en mi caso en particular, en mis resultados como división, yo tenía muy baja la palanca de la retroalimentación. Y eso que yo me considero una jefa súper cercana y todo, baja. Tuve que instaurar un plan de trabajo de todo el periodo que determinara juntarme con cada una de las personas de mi equipo y revisar las brechas, las fortalezas y obligarme a mirar la retroalimentación, que es parte de otro subsistema, pero en lo que yo salí baja en engagement. Entonces, como les decíamos en algún minuto, atraviesa todos los aspectos que trabajamos nosotros como gestión de personas. Como dijo la Nina en algún minuto, ya no es un proyecto, no, es un sistema que ya está instaurado al interior de esta división, al menos en esta administración. Sabemos que con cambio de administraciones pueden cambiar un poco los lineamientos, pero estos 4 años han sido muy exitosos para nosotros por estos resultados. Una consulta respecto de la Asociación de Funcionarios y la participación de ellas en el programa. Teletrabajo. Nosotros, ellos trabajan con nosotros en la mesa de compromiso y satisfacción laboral. Como les dije en algún minuto, lo que ellos habían pedido era la medición de clima laboral. Y cuando esto transitó hacia engagement, no fue muy fácil de convencerlo, pero como ellos también participaron en los talleres de formación, también lograron entender lo que significaba y hay integrantes en la mesa que ha llevado este plan estos 4 años y participan en la toma de decisiones respecto a qué vamos a hacer, de los planes institucionales, los determinamos en conjunto. Entonces, no hemos tenido dificultades con ellos en este tema en particular. ¿Y han tenido que tomar decisiones difíciles? Pregunta Margarita, Katy. perdón, yo quisiera aumentar algo de las asociaciones gremiales, porque es algo también que nos tiene súper orgullosos. Ellos no solamente nos ayudan con ideas, ellos también implementan junto con nosotros. Recuerden que muchas de las cosas que hacemos son self-made, y son con recursos propios. Y las asociaciones gremiales parten con nosotros y hacen los talleres de job crafting y son actores súper activos en la gestión del engagement. Y si tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles, y también cuál ha sido la mayor dificultad que ustedes han visto en el proceso. Sí. Bueno, la mayor dificultad, no sé, Nina, pero yo creo que es convencer a los jefes, pero como en un principio, porque como este programa se va monitoreando, si alguien compromete un plan, el equipo de la Nina va todos los meses monitoreando cuáles son los avances, si cumplió o no cumplió,
Entonces, como que la pega administrativa que también conlleva no es fácil de digerir. Nina, perdón, ibas a decir algo tú. Sí, o sea, de partida aprender a decir engagement fue un desafío para nosotros, ¿ah? Ya de partida. Y luego, como aquí decimos jocosamente, aprender a hablar en Gaguegoncio, porque aprendimos a hablar en el lenguaje de las palancas. Y eso ya fue difícil. Y finalmente el último gran desafío que tuvimos fue salir del número y entender lo que estaba detrás del número. Todavía tenemos equipos que, no, ¿y cuál es mi índice? Y si tengo 0,0 más que tú, entonces yo estoy mejor que tú. En verdad es decir que no es así, que los números son un síntoma, pero es un síntoma, no es la realidad misma. La realidad misma es lo que la gente vive, lo que la gente experimenta y cómo la gente se desenvuelve. Y que los planes de mejora tienen que impactar en eso. Se va a traducir en números, pero nosotros no corremos por números, corremos por dinámicas, por procesos, por los distintos factores que afectan a las personas. Por lo tanto, ese ha sido nuestro último gran desafío, convencer de que no es el número por el número. Cuando logramos esa implicación ya del concepto, nos ganamos un nicho importante. De hecho, a quienes primero ganamos fueron a los funcionarios. Los funcionarios de FONASA, las no jefaturas, son nuestros mayores aliados. Las sucursales son nuestros mayores aliados. Las jefaturas ha sido un poco más difícil, como bien dice María Cristina, de subir. Ahora, tenemos jefes que, o sea, son nuestros niños símbolos. Tenemos otros con los que nos ha costado un poco más, evidentemente. A veces nuestras decisiones más difíciles es como efectivamente de alguna manera invitar a participar, siendo que es obligatorio, pero convenciéndolos. Nosotros creemos mucho que si bien la obligatoriedad nos da un piso, es el convencimiento lo que va a permitir que de verdad los indicadores se muevan. Si uno hace las cosas obligadas y a regañadientes, no consigue el impacto que queremos tener. Justamente había una pregunta sobre qué pasaba con los jefes si sus mediciones eran un poco más bajas, qué consecuencias tenía eso, lo cual como que lo acaba de responder, que hay que seguir en el fondo convenciéndolos de la importancia de avanzar en su plan de mejora, ¿no es cierto? Y además, ¿quién realiza el seguimiento y el acompañamiento? Pregunta, por ejemplo, Beatriz. La unidad de consultoría y proyectos apoyados con los psicólogos zonales hacemos el seguimiento y el acompañamiento. Por eso es importante tener, nuestro equipo se encarga de todo el mundo de las competencias y el mundo del engagement. Por eso ese primer matrimonio resultó más fácil cuando nos convertimos en un triángulo amoroso, ahí tuvimos que invitar a muchas más personas y muchas más manos para poder terminar haciendo esta gran implicación de los focos. Pero se necesita tener un grupo de personas que vean estos temas y puedan hacer el seguimiento, que puedan hacer capacitación, que puedan hacer, por ejemplo, estos programas de acompañamiento, de mentoring o coaching, o como ustedes deseen llamarlo. Y una última pregunta que tiene que ver cómo se hizo, pregunta Carolina Castro, que es de Cernapesca, un servicio igual de grande que ustedes. ¿Cómo se hizo el match entre el coaching y la jefatura? ¿Fue aleatorio? ¿Se hizo match según características? No, tomamos indicadores y juntamos distintos indicadores en este mismo matrimonio feliz. Tomamos evaluación de desempeño y en particular el subfactor de colaboración. Y ordenamos a todas las jefaturas y los agrupamos por quintiles. E hicimos lo mismo desde el punto de vista del engagement. Tomamos todas las mediciones de engagement y aquellas palancas en particular que están directamente vinculadas a la incidencia del jefe. Retroalimentación, coaching, oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Y los ordenamos también por quintiles. Y el quintil 5 por engagement y el quintil 5 por evaluación de desempeño nos arrojó un conjunto de personas. De allí tomamos a todos los que tenían mejores oportunidades de trabajo para estos elementos. Esa fue la decisión de quienes conformaban este primer grupo. Ok, y ya la última de la última para luego entrar a sacarnos una fotito respecto del encuentro de nuestro panel. Si fueron públicos los resultados de cada jefe. O información confidencial con la jefatura.
Sí, no, solamente los indicadores globales se vuelven públicos, así como estos resultados promedio. No es, o sea, es de conocimiento quienes participan, porque fueron medidos, pero no los indicadores de cada uno de ellos. De hecho, el trabajo confidencial con cada jefe se establece en un contrato inicial, en el fondo un contrato psicológico con su coaching. De hecho, incluso las actas, por ejemplo, y estos resultados finales, nosotros los presentamos como medios de verificación dentro de nuestros compromisos de desempeño colectivo, pero borrando los nombres de las personas que participan. Nosotros velamos siempre por proteger la confidencialidad. Bueno, para ir terminando esta actividad, queremos agradecerte, María Cristina y Nina, por presentarnos toda esta información. Es algo que lógicamente va a servir porque no hay mucho avance en esta materia en el sector público y por eso los invitamos a exponer en este panel. La generosidad por entregar los conocimientos y también los instrumentos y todo lo que vimos en la presentación. Así que agradecerles de corazón querer participar en esta instancia. Y también agradecer a los participantes por estar activos, por todos los que estuvieron en la sala y estuvieron haciendo preguntas bien interesantes también. Ya, ahora queremos sacarnos, Carlos, dinos tú. Y por una carita feliz de encuentro de gestión y desarrollo de personas a la cuenta de 3, 2, 1. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por participar, espero que les haya gustado el panel. La información va a estar en nuestra página web, en el banner especial que tenemos del encuentro de personas, va a estar la información, esta grabación y también va a estar la presentación más adelante. Así que muchas gracias, que tengan una buena jornada y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y sigan el encuentro a través de streaming. Va a estar muy interesante la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Nina. Gracias a FONASA, a Nina, a María Cristina, Margarita y a todos los conectados. Vamos a dar cierre a la sala, así que muchas gracias. Nina, te voy a mandar un correo. Ella es Carolina de Serna Pesca, apuesto. Sí, ¿Sí o no? aquí estamos justo en este mismo proyecto, así que... Estupendo, ahí van a estar las conexiones. Lo que necesiten de mi parte, Sí, gracias, Margarita, obvio. La Nina, te voy a mandar un Carolina. N. Yerich, como ven mi apellido, tal cual. Lo busco en el aplicativo. No estoy en el aplicativo, po. Ay, me escribes ese correo. Nina, te vamos a tener que integrar rápidamente. Con la Margarita vemos los datos. Ya con la Margarita me veo los datos. Sí, yo tengo los datos, no te preocupes, Carolina. Ahí lo vemos. Ya, gracias. Chao.